Desde NSP nos sumamos a la campaña La memoria en marcha se multiplica de Abuelas de Plaza de Mayo. La memoria es futuro. Identidad, verdad, justicia. Es colectiva, hecha de las luchas que nos preceden y nos guían. En el mes de la memoria participamos de la campaña. Nos sumamos a construir colectivamente, con tus manos, las nuestras. Somos multitud. La memoria está en marcha y se multiplica. A continuación veremos un resumen de los años más oscuros de nuestro país. Nos situamos en Argentina, pleno siglo XX. El 24 de marzo de 1976 comienza uno de los periodos más oscuros y nefastos de nuestra historia. La presidenta constitucional del país, Isabel Martínez de Perón, era derrocada del Poder Ejecutivo Nacional. Nace así la sexta dictadura militar de la Argentina. Este golpe es peculiar, pues cuenta con el apoyo de sectores civiles como la sociedad rural, grupos empresarios y financieros, el sector más conservador de la Iglesia Católica y por supuesto medios de comunicación masivos. También es peculiar porque reúne por primera vez en un golpe a las tres alas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se implanta un modelo de temor y persecución en todo el ámbito nacional. Miles de personas van a ser secuestradas, torturadas y asesinadas con un injustificable fundamento: la subversión. El llamado proceso de reorganización nacional había entrado bruscamente en el ámbito nacional para eliminar la guerrilla o cualquier órgano que atentara contra la institucionalización del país. Aunque muy pronto, el término subversivo para la dictadura se extendió a sindicatos, gremios, políticos, cantantes, artistas, trabajadores y sobre todo estudiantes que proponían una mirada distinta al modelo. Rápidamente fueron creados centros clandestinos de detención que no eran más que lugares llenos de dolor, sufrimiento, tortura y muerte. Pero, ¿cómo se realizaban estos secuestros? Normalmente en horas de la noche, los efectivos incurrían en casas del futuro detenido, lo apresaban a la vista de su familia con la impotencia de no poder hacer nada. Inmediatamente lo subían a un auto particular, generalmente eran Falcons sin chapapatentes, y con sacos o mascarillas que les tapaba la visión eran conducidos a los centros clandestinos de detención. Son famosos el Vesubio, la Perla, la D2 de Córdoba, la escuela de Famaillá en Tucumán, así como más de 350 centros clandestinos que funcionan durante este periodo en todo el país. Pero sin dudas, el más temible de todo era la Escuela Mecánica de la Armada Argentina, también llamada EXMA, comandada por Macera. Aquí se torturaba a los detenidos de diferentes formas: electrochoques, golpes, quemaduras y tantas otras modalidades. El objetivo no era otro que el detenido delatara la ubicación de otros conocidos o buscados. Tras semanas de tortura y violaciones, en la mayoría de los casos el detenido o la detenida eran ejecutados. En caso de que la detenida se encuentre embarazada, se esperaba al parto, donde inmediatamente el bebé era apartado de la madre, siendo dado en adopción a familias cercanas a los militares. Y posteriormente la madre también era asesinada. Algunas veces eran fusilados o asfixiados, pero ocultar tantos cuerpos era imposible, por lo que se inventó el método del traslado. Consistía en sedar al detenido, subirlo a un avión y arrojarlo al Río de la Plata. Los vuelos de la muerte tenían la finalidad de deshacerse de los cuerpos de los detenidos, ya que ante la visión de la dictadura, sin cuerpo no hay pruebas y sin pruebas no hay delitos. Pero a pesar del temor, muchos civiles comenzaron a romper con el silencio y la impunidad. Muchos familiares de desaparecidos comienzan a recorrer todas las oficinas públicas en búsqueda de respuesta. Generalmente son madres cuyos hijos están desaparecidos. Pronto la búsqueda individual se convierte en colectiva. Nace así las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Sí,
las mismas que hoy son criticadas, escrachadas y odiadas por un grupo concentrado de la población, son las que construyeron las bases de la oposición civil a la dictadura más sanguinaria de nuestra historia. Pero pasemos a hablar un poco de la economía durante este periodo. El ministro de Economía de Videla, por ejemplo, era Martínez de Hoz, quien implanta en el país un modelo neoliberal que posibilita la libre competencia entre los productos extranjeros y las empresas y pymes nacionales. Elimina además la política proteccionista implantada por Perón y establece una inflación anual de más del 400%, lo que ocasiona cierre de fábricas, desempleo y hambre. El malestar social es controlado con el temor impartido en la sociedad y cortinas de humo con pequeños momentos vacíos de felicidad como el Mundial 78. Al frente de la dictadura cívico-militar estuvieron diferentes presidentes elegidos por la misma junta militar. El primero fue Jorge Rafael Videla, de 1976 a 1981. Le siguió Roberto Viola, que asumió y decimió en el mismo año, siendo destituido del cargo por la propia Junta. Se suele hablar de este hecho como el golpe dentro del golpe. En su reemplazo asume Leopoldo Fortunato Galtieri. Sí, quien nos lleva a un conflicto bélico contra Gran Bretaña por las Islas Malvinas. El saldo de la guerra es catastral. No solo Argentina perdió, sino que el conflicto se habría cobrado la vida hacia el final de la guerra de 972 soldados argentinos. Pero esta no es la peor herida. A lo largo de los años, cientos de excombatientes se van a quitar la vida por los traumas que le dejó la guerra. La derrota obliga a Galtieri a dejar su cargo y asume en su lugar el último dictador del golpe, Reinaldo Vignone. Los días para el final de la dictadura están contados. A fines de diciembre de 1982 se anuncia el llamado a elecciones. El 30 de octubre de 1983, los argentinos, después de más de 7 años de temor y represión, vuelven a votar. Raúl Ricardo Alfonsín se convierte en el nuevo presidente de la Argentina y desde aquí se lo bautiza como el padre de la democracia. 30.000 desaparecidos, casi 1.000 muertos en Malvinas, la industria nacional herida de muerte, la riqueza cada vez más concentrada y una deuda externa multiplicada por 6 son algunas de las consecuencias dejadas tras el golpe. Es por eso que la última dictadura militar puede ser considerada como la noche más oscura de la historia argentina. Por eso, compañeros, la plaza y los pañuelos tienen que seguir siendo la barrera contra la injusticia y la denuncia permanente y la reivindicación de nuestros hijos. Todos los que estamos aquí es por ellos y porque queremos realmente un país independiente y no cada vez más sometido, más postergado y más crucificado. Porque la lucha continúa, hoy, mañana y siempre.